Ante todo, buenos días. Quien les habla es la alumna de la segunda especialidad de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, de la segunda especialidad en lo que es enfermería en emergencias y desastres, la licenciada en enfermería Brenda Vallejo Toxa. El día de hoy les voy a hablar acerca de lo que son las lesiones por presión. En cuanto a las lesiones por presión, van a ser el resultado de la compresión que se va a realizar entre los tejidos blandos y una prominencia ósea durante un periodo de tiempo prolongado. Las consecuencias de las lesiones cutáneas y de tejidos blandos inducidas por la presión van a ir desde un eritema no blanqueante de la piel intacta hasta una ulceración profunda, la cual se puede extender hasta la región del hueso. En cuanto a la clasificación y terminología, tenemos que el Panel Asesor Nacional de Lesiones por Presión realizó un cambio en lo que es la clasificación en abril de 2016 y sugirió utilizar la terminología lesiones por presión en lugar de úlceras por presión para poder describir este tipo de heridas. Según sus estadios, pueden ser divididos en 4 estadios. En el estadio 1 vamos a tener lo que es la piel intacta, pero con un enrojecimiento que no va a palidecer a pesar del cambio o del alivio de la presión. En el estadio 2 vamos a encontrar lo que es una ampolla o una rotura de la dermis con una pérdida parcial del espesor de esta, la cual puede presentar o no una infección. En el estadio 3 va a haber una pérdida de tejido de espesor total. Se va a apreciar la grasa subcutánea, va a ser totalmente visible. Va a haber una destrucción que se va a extender desde el músculo, la cual puede tener o no una infección. En cuanto al estadio 3, ya va a ser una pérdida de la piel total con una afección hacia la región de los huesos, tendones, articulaciones que pueden estar infectados o no. A menudo estos tipos de heridas o lesiones van a incluir una excavación y una excavación de túneles. En cuanto también tenemos lo que es un estadio inestable, el cual va a ser una pérdida de tejido de espesor total, en el que la base de la úlcera está cubierta por el esfacelo o por una escara en el lecho de la herida y no se puede establecer cuál es el daño o cuál es la profundidad de la lesión. En el caso de las lesiones por presión de tejido profundo, va a ser un área localizada de color púrpura o marrón con piel intacta pero descolorida. O también se puede presentar en forma de una ampolla llena de sangre, la cual debido al daño del tejido subyacente por presión o cizallamiento. Estos son los estadios de las úlceras, desde el grado 1 hasta el grado 3. El grado 1 que es un enrojecimiento de la zona en donde donde hay una presión, y el estadio 4 que ya es la afectación de la región del hueso, tendones y articulaciones. En cuanto a la epidemiología, según la incidencia, esta va a variar ampliamente según el entorno clínico. Las lesiones de piel y tejidos blandos inducidas por presión se encuentran entre las afecciones más comunes que se encuentran en pacientes hospitalizados de una forma aguda o en aquellos que requieren una atención a largo plazo. La frecuencia de estas lesiones inducidas va a ser menor en pacientes ambulatorios, pero sin embargo puede ser muy común en pacientes que requieran unos servicios de atención domiciliaria. En cuanto a la patogenia, los factores externos que van a conducir al desarrollo de las lesiones inducidas por presión van a incluir lo que es la presión, las fuerzas de cizallamiento, la fricción, la humedad. Y la interacción de estos factores externos con factores específicos del huésped, como la inmovilidad, la incontinencia y el estado nutricional comprometido, va a culminar en un daño tisular. La disminución de la perfusión cutánea resultante de una hipotensión, un choque o una arteriopatía periférica se va a reconocer cada vez más como una causa importante.
Los factores de riesgo. Entre los factores de riesgo podemos dividir en aquellos que van a afectar la magnitud y duración de la presión y aquellos que afectan la susceptibilidad y la tolerancia individual. Los factores más importantes son la inmovilidad. La inmovilidad es uno de los factores huésped más importantes que van a contribuir al desarrollo de las lesiones cutáneas. La desnutrición, en el caso de la perfusión cutánea reducida, y la pérdida sensorial. Las características clínicas de estas lesiones cutáneas y de tejidos blandos que son inducidas por la presión comienza con una evaluación integral del estado médico general del paciente para verificar e identificar las afecciones reversibles y una evaluación clínica de la herida. En el caso de pacientes hospitalizados al ingreso, generalmente se utiliza lo que es la escala o la valoración de Norton, en la cual nosotros podemos determinar cómo ingresa el paciente al servicio, si es que tiene úlceras o lesiones, en qué estadio están estas lesiones, si es que están curadas, y de acuerdo a esta valoración nosotros poder establecer un plan, quizás establecer interconsultas a las diferentes áreas especializadas, ¿no? En cuanto a las lesiones de piel y tejidos blandos inducidas por presión, estas son áreas de daño localizado en la piel y o tejidos especiales, generalmente sobre una prominencia ósea como resultado de la presión o la presión en combinación con el cizallamiento. Generalmente van a ser en las zonas sacras, en el calcáneo, en el isquion, zonas que, de acuerdo a la postura o a la posición del paciente, van a ejercerse mayor presión. Estos van a ser clínicamente evidentes al momento de una valoración o un examen por el aspecto de la piel y la ubicación. Las lesiones superficiales inducidas por la humedad, que son ubicadas sobre una prominencia ósea, no deben ser etiquetadas como lesiones por presión. Generalmente puede ser una dermatitis o una escoriación. En cuanto a las áreas identificadas de daño cutáneo, estas deben evaluarse en cuanto a la longitud, anchura y profundidad, la presencia de tractos inusuales, si es que hay presencia de tejido necrótico, exudado, si es que ya hay una evidencia de curación, como la presencia de una granulación. Las infecciones van a dificultar cualquier tipo de cicatrización de heridas. Estas deben considerarse la posibilidad de una infección, incluso si no existe signos sistémicos como fiebre o leucocitosis. La infección de las lesiones por presión pueden presentarse con signos locales de afectación en los tejidos blandos, como el calor, el eritema, el dolor a la palpación local, una secreción purulenta y presencia de mal olor. Las lesiones cutáneas y de tejidos blandos inducidas por la presión pueden servir como reservorio de organismos resistentes como el Staphylococcus aureus, como los enterococos, los bacilos gram negativos y las úlceras colonizadas o infectadas, las cuales van a presentar un riesgo potencial para los otros pacientes hospitalizados, por lo cual debemos tomar todas las precauciones al momento de examinar y tratar una úlcera y al momento de descartar los materiales o los insumos utilizados. En cuanto al cuidado general, para el tratamiento de un paciente con lesión cutánea de tejidos blandos inducidos por la presión, se debe incluir lo siguiente: se debe reducir o eliminar los factores que van a contribuir a para eliminar los factores que puedan los factores que van a hacer que se ejerza una mayor presión en las diferentes zonas. Para esto se debe proporcionar una redistribución del peso, de la presión. Esto se puede lograr a través de lo que son las almohadas, los cambios posturales, de los colchones antiescaras. Se debe proporcionar un cuidado local apropiado de la herida, que puede incluir un desbridamiento para pacientes con tejido necrótico según las características de la úlcera. Se debe supervisar y documentar el progreso de la herida y del paciente. En cuanto al cuidado general, debemos tener lo que es el control del dolor, el cual debe proporcionarse un alivio adecuado, ya que las lesiones inducidas por la presión
suelen ser bastante dolorosas. Estas deben abordarse, se deben abordar factores locales que pueden estar contribuyendo al dolor, como la isquemia, la infección o el deterioro. Se debe tratar la infección. Todas las úlceras abiertas o heridas abiertas deben estar colonizadas con bacterias, pero solo las infecciones clínicamente evidentes deben tratarse con un cultivo o un tratamiento de antibióticos. La optimización de la nutrición en los pacientes con lesiones cutáneas y de tejido blando inducidas por la presión se encuentran en un estado catabólico crónico. Es importante optimizar tanto la ingesta de proteínas como de calorías totales, especialmente para los pacientes con lesiones por presión en estadio 3 y 4. Se debe redistribuir la presión, es decir, proporcionar un posicionamiento y un soporte adecuado para minimizar la presión en el paciente, en particular aquellos con heridas abiertas. Para esto debemos hacer uso de las almohadas, de los cambios posturales, del colchón antiescaras. Es fundamental que se utilicen los cambios posturales para inspeccionar y tratar y dar una buena higiene en la piel del paciente. Este es un reloj que se utiliza mucho con los pacientes hospitalizados, en el cual podemos guiarnos para hacer lo que es el cambio postural, ¿no? Que generalmente cada 2 horas. 2 horas en decúbito supino, 2 horas en el lado derecho, 2 horas lado izquierdo, 2 horas de decúbito supino nuevamente. Si es que el paciente puede sentarse y también hacer los cambios según el reloj, ¿no? En el tratamiento de las heridas, las lesiones en estadio 1 se pueden cubrir con una protección transparente. El desarrollo de la lesión por presión en etapa 1 debe tomarse como una indicación de que el paciente tiene un alto riesgo de desarrollar úlceras graves y deben tomarse las medidas preventivas intensas. Las lesiones por presión en etapa 2 ya van a requerir un apósito que mantenga húmedo la herida, pero limpio y seco el extorno o los contornos. Estas heridas generalmente requieren un poco de desbridamiento y por lo tanto vamos a evitar los apósitos húmedos. Cuando las heridas requieren entebridamiento, vamos a evitar los apósitos húmedos y vamos a poner los apósitos secos. Por el contrario, vamos a utilizar lo que son los apósitos semioclusivos, los oclusivos, como los hidrocoloides o los hidrogeles, para cualquier tejido necrótico que esté presente. En el caso del desbridamiento, en las lesiones de estadio 1 y 2 generalmente no se encuentra tejido necrótico y por lo tanto no se va a requerir un desbridamiento. En las lesiones en estadio 3 y 4 pueden requerir un desbridamiento si hay tejido necrótico. Una herida de granulación sana en estadio 3 y 4 no requiere un desbridamiento. Una lesión inestable o un área donde se sospecha de una lesión de tejido profundo sí se va a requerir un desbridamiento para eliminar el tejido necrótico o espacelo para poder examinar la lesión y determinar cuál es la profundidad de esta. El desbridamiento se debe suspender una vez que se haya eliminado todo el tejido necrótico y esté presente el tejido de granulación. Los apósitos para heridas. Hay apósitos que sirven para proteger la herida de la contaminación y facilitar la cicatrización al absorber el exudado y proteger las superficies de cicatrización. Tal es el caso del alginato de calcio en apósito. Se deben utilizar apósitos absorbentes para evitar la acumulación de líquido de la herida crónica que puede macerar la herida e inhibir la proliferación celular. Las heridas desecadas que van a carecer de líquidos se les va a proporcionar factores de crecimiento tisular para facilitar la reepitelización. Las curaciones de lesiones inducidas por la presión se promueven mediante apósitos que van a mantener un ambiente húmedo, mientras que se mantiene seca la piel circundante. Las opciones para una herida seca van a incluir la gasa humedecida con solución salina y
hidrocoloides o hidrogeles. En el caso de las terapias complementarias, hay terapias adyuvantes, como la estimulación eléctrica, el tratamiento de heridas con presión negativo, el oxígeno hiperbárico, la oxigenación tópica y la aplicación de factores de crecimiento a la herida, que se han investigado para el tratamiento, pero las indicaciones para su uso aún siguen siendo inciertas. En el caso de cirugía, de las indicaciones de cirugía, estas se van a indicar generalmente en el tratamiento de lesiones cutáneas y de tejidos blandos inducidas por la presión, y estas van a depender únicamente del estadio clínico. El tratamiento de las lesiones cutáneas y de tejidos blandos inducidas por presiones en estadio 1 y 2 es generalmente conservador, con un cuidado adecuado de la herida y la eliminación de factores causales. En el caso de las lesiones de estadio 3 y 4, que van a implicar un nivel de lesión que casi siempre va a requerir un tratamiento quirúrgico para obtener el cierre de la herida. El cierre quirúrgico de las heridas inducidas por presión en estadio 3 y 4 va a mejorar significativamente las puntuaciones medias de la calidad de vida en una revisión de pacientes con lesiones traumáticas. Aparte, el estadio de lesión más alto, otras indicaciones para el tratamiento quirúrgico van a incluir la necrosis significativa de la herida, o en caso de que haya desarrollado una osteomielitis, o heridas que causen una infección sistemática. En el caso de la morbilidad y la mortalidad, los pacientes que desarrollan lesiones cutáneas de tejidos blandos inducidas por la presión tienen aproximadamente entre 2 a 3 veces más posibilidades de morir en comparación con pacientes sin este problema. Sin embargo, los pacientes afectados tienden a tener muchas otras condiciones comórbidas. Después de ejecutar estos otros factores, la presencia de la lesión inducida por presión es, en el mejor de los casos, un predictor débil de mortalidad. En cuanto a la prevención, se recomienda el uso de productos reductores de presión para los pacientes con mayor riesgo, o sea, pacientes postrados, en sillas o en cama. La redistribución del peso de la presión es el factor más importante para la prevención. Otras medidas que pueden ser útiles para la prevención en pacientes seleccionados o con mayor riesgo incluyen mejorar la movilidad, quizás fisioterapia, disminución del uso de sedantes, mejorar la perfusión de la piel, brindar un adecuado cuidado de la piel que incluye minimizar el exceso de humedad, corregir el estado de desnutrición y posiblemente usar vendajes preventivos en áreas de riesgo. La educación del personal, los pacientes y las familias, junto con un enfoque en el equipo y políticas de iniciativa de calidad, son esenciales para reducir el desarrollo de las úlceras por presión. En cuanto a los cuidados de enfermería, los cuidados que estén orientados a prevenir la aparición de las lesiones por decúbito se deben planificar con acciones de tal manera que conlleve a mejorar las condiciones generales del paciente. El cuidado apropiado de las heridas va a implicar una limpieza, un desbridamiento y vendajes. La limpieza es un primer paso importante para lo que es la preparación de la herida, para cicatrizar mediante la eliminación de residuos de la superficie y del resto de productos. Para realizar una curación con el uso de medicamentos para el tratamiento de la lesión, se deben tomar en cuenta el tejido del lecho y el tratamiento local que se empleará, los cuales pueden incluir los apósitos de hidrogel, los hidrocoloides. En el caso de los cuidados de la piel, se debe haber un aseo general cada 24 horas, el cual se debe precisar, en el cual debemos lavar la piel con agua tibia y aclarar y realizar un secado meticuloso, sin fricción. Se debe mantener la piel del paciente en todo momento limpia y seca. Se debe vigilar lo que es la incontinencia, la sudoración excesiva. Examinar el estado de la piel a diario, durante el aseo, durante los cambios posturales, buscando sobre todo en puntos de apoyo o áreas enrojecidas. Se debe registrar el estado de la piel, el estado de hidratación, si es que encontramos eritemas, maceraciones, si es que hay fragilidad, si es que encontramos calor, induración o ya lesiones propiamente dichas. No se debe utilizar sobre la piel ningún tipo de alcohol, las colonias, sobre todo. Se debe valorar la posibilidad de utilizar ácidos grasos hiperoxigenados en las zonas de riesgo por presión cuya piel todavía está intacta.
No se debe frotar o masajear excesivamente sobre las prominencias óseas por un riesgo de traumatismo capilar. Se debe evitar la formación de arrugas en las sábanas de la cama, tener mucho cuidado sobre todo con el tema de las soleras y del hule en el caso de pacientes hospitalizados. En cuanto al exceso de humedad, eh, para prevenir el deterioro de la piel de la persona es fundamental el uso de absorbentes, que estos sean transpirables para que pueda ayudar a mantener el microclima de la piel adecuado y que la capa que está en contacto con la piel esté siempre seca, para lo cual el absorbente debe tener un bajo retorno de humedad, es decir, que la humedad que entra al absorbente no retroceda hacia la piel del paciente. Se debe asear al paciente lo más antes posible en caso de incontinencia para evitar maceraciones de la piel, reeducar en lo posible los esfínteres y en las zonas de piel expuestas a humedad excesiva y continua aplicar productos de barrera. En cuanto a la movilización, en general deben dar los cambios posturales cada 2 o 3 horas, sobre todo en pacientes encamados, siguiendo una rotación programada e individualizada, que incluya siempre que se pueda el decúbito supino, la sedestación, el decúbito lateral izquierdo, el decúbito lateral derecho, y se va registrando la posición en la que se deja al paciente para dar continuidad a los cuidados. Se debe evitar en lo posible apoyar directamente al paciente sobre sus lesiones. Para esto podemos utilizar las almohadas, los rollos. En el caso de pacientes en sedestación, los puntos de apoyo deberán modificarse con la misma frecuencia que en los encamados. Mantener el alineamiento corporal, la redistribución del peso, el equilibrio, evitar el contacto directo de las prominencias óseas entre sí, usando almohadas, sobre todo al momento de que están de decúbito supino, los pies, las piernas, o en el decúbito lateral, las piernas. Evitar el arrastre, realizar movilizaciones reduciendo las fuerzas tangenciales. En decúbito lateral no sobrepasar los 30 grados. Si fuera necesario elevar la cabecera de la cama lo mínimo posible, un máximo de 30 grados. Y durante el mínimo de tiempo, usar dispositivos que ayuden a mitigar el máximo de presión. Colchones de aire, cojines, almohadas, protecciones locales, todo lo que sea protección. Eso sería todo. Muchas gracias.